A todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. ¿Sabías que hay un valor crítico de pH a partir del cual se produce una desmineralización del esmalte, dando lugar a la caries dental? Pero, ¿qué es exactamente eso del pH que se relaciona con los ácidos de nuestra boca? ¿Y cuál es el fenómeno que provoca esta acidez en la cavidad oral y que lleva a la destrucción del esmalte y por consiguiente propicia la aparición de la caries? Pues hoy, y aunque parezca una incongruencia, vamos a contestar a estas cuestiones gracias a dos preguntas test. Bueno, de forma estricta, las preguntas test no nos dan las respuestas per se, pero nos ayudan a introducirnos en materia. Pero antes de avanzar, te recuerdo que tienes a tu disposición más de 100 vídeos en los que apoyarte, tanto si es que estás estudiando como si necesitas refrescar algún dato que hayas olvidado. Es un material de acceso totalmente libre y no es solo porque lo haya hecho yo, que también, pero creo de verdad que está bien estructurado, recogiendo lo realmente importante y sobre todo con explicaciones bastante claras. Todo esto te lo digo para que entiendas mi petición de que te suscribas y me des tu apoyo en forma de like y compartas mis vídeos. Y muchas gracias por seguirme en redes sociales. Como hoy vamos a tratar de forma muy concreta el tema sobre el valor de pH a partir del cual se produce la desmineralización del esmalte dental, plantearemos las dos preguntas de hoy al mismo tiempo. En este caso, mucho ojo con las preguntas, porque de entrada parece que preguntan lo mismo, las respuestas son similares, pero podemos meter la pata hasta el fondo. Luego veremos qué sucede con ellas y por qué hay que estar alerta. La primera de las preguntas dice lo siguiente: ¿entre qué valores de pH crítico se disuelve la hidroxiapatita del esmalte? A, 5,2 y 5,5, B, 6,2 y 6,5, C, 7,2 y 7,5, D, 8,2 y 8,5. Mientras que el segundo enunciado, y siguiendo la misma línea, plantea lo siguiente: en los procesos de desmineralización del esmalte señala la correcta. A, el pH crítico de la hidroxiapatita es 5, B, el pH crítico de la fluorapatita es 4,5, C, el pH crítico de la hidroxiapatita es 3,5, D, el pH crítico de la fluorapatita es 5,5. Mucho ojo con estas preguntas porque se mezclan distintos valores de pH y dos compuestos diferentes, la hidroxiapatita y la fluorapatita. Presta mucha atención a lo que viene ahora. En esta ocasión, como en tantas otras, hablamos de pH como si supiéramos de lo que estamos hablando. Por lo general nos suena algo, eso de que está relacionado con sustancias ácidas y alcalinas. Y aunque lo de ácido más o menos lo tenemos claro, me atrevería a decir que quizás el término alcalino lo utilizamos más porque nos suena o lo hemos estudiado que realmente porque sepamos lo que significa en realidad. En un minuto te explico lo que significa eso del pH, más que nada para contextualizar la afirmación que nos han explicado de que hay un valor crítico de pH a partir del cual se produce una desmineralización del esmalte, dando lugar a la caries dental. En primer lugar, lo de pH significa potencial de hidrógeno y de forma muy simplista hace referencia al número de iones libres de hidrógeno que presenta una sustancia. Según esto, es decir, según la cantidad de iones libres de hidrógeno que se observen, se establece una escala con la que se mide la acidez o alcalinidad de un compuesto. En la imagen estáis viendo esta escala de pH que va del 0 al 14, siendo el 7 el valor neutro a partir del cual se determina si algo es ácido o alcalino. Si está por debajo del 7 hablamos de acidez, es decir, si vamos hacia la izquierda. Y si la sustancia tiene un valor por encima del 7 es alcalina, por tanto las sustancias que están a la derecha del 7 se consideran alcalinas. Por poner un ejemplo muy ilustrativo a partir de esta imagen podemos observar que los jugos gástricos, que tenemos muy claro que son muy ácidos, tienen un valor de 1 en la escala de pH, mientras que por el contrario, las pastillas que nos tomamos cuando tenemos acidez en el estómago tienen un valor de 10 en la escala de pH. Es decir, utilizamos una sustancia alcalina para neutralizar una sustancia ácida. Un último apunte muy importante con respecto a esta escala es que es logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por cada unidad de esta escala que subimos o bajamos,
el compuesto se vuelve 10 veces más ácido o más alcalino. O sea, que por cada unidad que suba o baje debemos multiplicar por 10. Si transporamos esto a un ejemplo que concierne al tema que nos ocupa, quiere decir lo siguiente. Mucho ojo con esto. Si tenemos a una persona con un pH de 7 en la cavidad oral en situación de reposo, es decir, tiene un valor neutro, y observamos que después de comer baja su pH a 5, no es que haya bajado su pH en 2 unidades. No, para nada. Significa que su pH después de comer es 100 veces más ácido. En este caso se han bajado 2 puestos en la escala de pH, por lo tanto, por cada uno de los puestos se multiplica por 10 y por tanto la cantidad de ácidos con los que los dientes de esa persona entran en contacto tras comer es 100 veces superior a la cantidad de ácidos que tenía en situación de reposo. Imaginaos lo que esto significa cuando hablamos de la probabilidad de esta persona tiene para desarrollar una caries dental. Y ahora pasamos directamente a los datos que nos interesan y que van a ser relevantes a la hora de elegir las respuestas correctas a nuestras preguntas desde hoy. Ante todo, quiero que tengas en cuenta que hoy no nos vamos a parar en los factores que están involucrados en el proceso de caries dental. Vamos a ir directamente a desarrollar aquellos aspectos que inciden sobre la desmineralización del esmalte dental debido a unos determinados valores de pH en la cavidad oral. Para ello debemos, en primer lugar, indicar muy brevemente los puntos principales que se desarrollan en la teoría acidófila de Miller, que es la más comúnmente aceptada. Esta teoría expone lo siguiente. Primero, que en la cavidad oral existen una serie de bacterias capaces de producir ácidos a partir de los azúcares de los alimentos que ingerimos. Segundo, el esmalte está compuesto mayormente por sales de calcio que pueden disolverse por la acción de los ácidos. Tercero, se ha observado directamente en la cavidad oral cómo se forma ácido en la placa dental después de ingerir azúcares. Y finalmente, en cuarto lugar, que por la acción de estos ácidos el pH desciende por debajo de 5,5, que es considerado como crítico, ya que en este punto del proceso se inicia la desmineralización del esmalte. Tras la exposición de los 4 puntos principales que desarrolla la teoría acidófila de Miller, podemos extraer las siguientes apreciaciones. En la actualidad se acepta que la cariogenicidad de la placa bacteriana dental depende de la presencia de bacterias capaces de reducir el pH de la cavidad oral hasta niveles en los que se produce la desmineralización de los tejidos duros del diente. Debemos tener en cuenta que el pH de la placa bacteriana en ayunas suele ser neutro o levemente ácido, entre el 6,5 y 7 en personas con una baja actividad de caries. Pero si esta placa bacteriana entra en contacto con los azúcares de la dieta, el pH va a descender rápidamente para finalmente, pasados unos 30 a 60 minutos, volver a elevarse hasta alcanzar el valor de reposo. Por tanto, debemos ver los valores de pH de la placa cariogénica como una línea descendente cuyos niveles van a oscilar entre un pH en reposo de unos 6,5 a 7 a unos niveles de pH de 5 o menos tras su exposición a los azúcares de la dieta. Esta imagen nos explica muy claramente lo que pasa con el pH de nuestra boca cuando comemos. Antes de ingerir alimentos se observa un pH de 7, más o menos, pero a los 30 minutos tras comer se aprecia que la línea negra tiene una bajada muy abrupta, llegando a zona roja de peligro. Esto es debido a que baja el pH, es decir, sube la acidez de la cavidad oral. Esta situación desencadena un proceso de desmineralización del esmalte. También observamos que, pasados otros 30 minutos, aproximadamente una hora después de comer, vuelve a subir el pH gracias a la acción de la saliva que es capaz de neutralizar los ácidos de la placa bacteriana. Retomamos la diapositiva previa y seguimos con el desarrollo del tema. Este pH tan bajo es consecuencia de la presencia de diversos tipos de ácidos liberados por las bacterias al metabolizar los hidratos de carbono de los alimentos. De entre los ácidos producidos, el ácido láctico representa el 50%, aunque también se observa ácido acético y ácido fórmico. Un dato muy importante y que debemos tener muy presente es que la desmineralización del esmalte solo se produce cuando los ácidos bacterianos disuelven la hidroxiapatita, y esto ocurre con un pH
entre 5,2 y 5,5. Como acabo de decir, se establece una horquilla que va desde el 5,2 al 5,5, aunque de forma consensuada se dice que 5,5 es el valor de pH crítico a partir del cual se produce la desmineralización del esmalte y por consiguiente puede iniciarse el proceso de caries. Con lo que acabamos de ver tenemos suficiente información para responder correctamente a la primera pregunta test de hoy. Pero para contestar a la segunda debemos ir un poco más allá. Tras observarse estos procesos de desmineralización que sufre la hidroxiapatita del esmalte debido a la acción de los ácidos producidos por la placa bacteriana, se vio la necesidad de introducir el uso de cariostáticos para prevenir y detener la caries dental. Aquí entra en escena el flúor. Se ha demostrado que este compuesto actúa en los dientes inhibiendo su desmineralización y potenciando su remineralización. Como sabemos, el 96% del esmalte dental está compuesto por hidroxiapatita, que presenta un pH crítico de 5,5, como acabamos de ver. Pero cuando el flúor interactúa con la hidroxiapatita, se promueve la formación de fluorapatita. Vale, sí, el flúor más la hidroxiapatita conforman fluorapatita, pero ¿qué beneficios para el diente supone esto? Es importantísimo que tengamos en cuenta que la adición de iones flúor a la composición de los tejidos dentarios da como resultado un fortalecimiento de las piezas dentales, además de que actúan como una barrera defensiva ante los ataques ácidos de las bacterias presentes en la placa. ¿Y por qué es esto? Pues porque la fluorapatita presenta un pH crítico de 4,5, es decir, es resistente a medios más ácidos de lo que es capaz la hidroxiapatita. Veamos de forma más visual todo esto de los valores de pH de la hidroxiapatita y la fluorapatita. Acabamos de decir que la hidroxiapatita tiene un pH crítico de 5,5, mientras que para la fluorapatita su pH crítico es de 4,5. Por tanto, es más resistente a los ataques ácidos. Recuerda también lo que hemos dicho antes, y es que la diferencia entre un pH de 5,5 y 4,5 no es de una unidad, sino que al ser la escala de pH logarítmica, la diferencia de acidez entre 5,5 y 4,5 es 10 veces más alta. Insisto, fijaos lo que esto significa a la hora de prevenir la caries mediante la aplicación de flúor. Esto es importantísimo. Pues ya tenemos todos los datos necesarios para contestar a las dos preguntas de hoy. Además de dar la respuesta, vamos a ver qué dudas se nos pueden plantear a la hora de contestarlas. Recordemos los enunciados. El primero de ellos decía así: ¿entre qué valores de pH crítico se disuelve la hidroxiapatita del esmalte? A 5,2 y 5,5, B 6,2 y 6,5, C 7,2 y 7,5, D 8,2 y 8,5. En este caso la respuesta correcta es la A, 5,2 y 5,5. ¿Qué es lo que nos puede despistar de las posibles respuestas? Pues que nos dan una horquilla de valores para elegir y no una cifra concreta. Como ya os he comentado en la parte teórica, en los manuales os podéis encontrar la información sobre el pH crítico de la hidroxiapatita de dos formas. Bien, os pueden decir que el pH crítico a partir del cual la hidroxiapatita se disuelve es de 5,5, tal cual, a secas, o bien os dan un tramo que sería el que aparece aquí, entre 5,2 y 5,5. Por tanto, y a pesar del planteamiento de la pregunta y de las respuestas que nos propongan, cuando nos hablen de pH crítico para la hidroxiapatita, tenemos que tener en cuenta las dos posibles opciones que son 5,5 si solo nos dan una cantidad o el tramo de 5,2 a 5,5 si nos plantean la cuestión de forma similar a la de nuestra pregunta test de hoy. Pasamos a la segunda pregunta y aquí nos podemos liar aún más. Veamos el enunciado. En los procesos de desmineralización del esmalte señala la correcta. A, el pH crítico de la hidroxiapatita es 5, B, el pH crítico de la fluorapatita es 4,5, C, el pH crítico de la hidroxiapatita es 3,5 y D, el pH crítico de la fluorapatita es 5,5. En este caso la respuesta correcta es la B, el pH crítico de la fluorapatita es 4,5. ¿Por qué nos podemos liar aquí?
Primero porque nos hablan de hidroxiapatita y fluorapatita, y si no tenemos claro qué tipo de compuesto es cada uno, podemos meter la pata hasta el fondo, ya que no son lo mismo. Segundo, y teniendo en cuenta que no son lo mismo, hemos visto que cada uno de ellos tiene un pH crítico diferente. La hidroxiapatita 5,5 y la fluorapatita 4,5. Es decir, la fluorapatita, que es un compuesto formado por hidroxiapatita más flúor, es más resistente a los ataques ácidos. Si no nos hemos aprendido ambos datos, podemos cometer el error de escoger la D, ya que por lo general la cifra que más nos suena es la de 5,5, aunque en la respuesta vaya unida al término fluorapatita. Pero no, esto no es así. Tenemos que leer muy bien tanto lo que se nos pregunta como las posibles respuestas y no ir a piñón fijo con el primer dato que se nos venga a la memoria. Recordemos, en este caso y para el enunciado general de que señalemos la respuesta correcta con respecto a los procesos de desmineralización del esmalte, tenemos que escoger la B porque une correctamente el nombre del compuesto, que es la fluorapatita, con su pH crítico, que es 4,5. Con este tipo de preguntas nos damos cuenta lo sencillo que es fallar en un test si vamos a la ligera y sin pararnos a leer detenidamente lo que se nos plantea. Y luego nos da muchísima rabia el ver cómo hemos fallado en algo que sabíamos, simplemente porque nos hemos obcecado con una palabra o un dato que nos sonaba mucho. Mucho ojo con esto, ¿vale? Lo que nos tiene que enseñar es que hasta la pregunta que parece más sencilla puede esconder su pequeña maldad. Por hoy hemos terminado. Espero como siempre que el vídeo te haya sido de ayuda. Me queda pedirte que te suscribas, que le des un like, que lo compartas y que lo comentes. Nos vemos en breve. No me faltes.